Bueno, pues si la noticia verdaderamente importante de esta semana es la victoria de la oposición en Venezuela, cada día que va pasando vamos sabiendo más y esa victoria aumenta. A estas horas, el gobierno de Nicolás Maduro reconoce a la oposición, a la Mesa de Unidad Democrática, 110 diputados en la Asamblea Nacional. Ese vuelco histórico se va tornando cada vez más importante, porque si le reconoce 2 diputados más, si llegan a los 112, tendrán los 2/3 de la Cámara y entonces cambia sustancialmente el país regido, va a seguir de presidente Nicolás Maduro, pero cambia sustancialmente el juego contrapeso de poderes. Está ya con nosotros Leopoldo López Gil, que es padre de, lo conocen ustedes, Leopoldo López, el líder opositor encarcelado hace 2 años. Leopoldo, gracias por estar aquí. Buenos días. Enhorabuenísima, felicidades. ¿Está usted contento? Muy contento, sí, señor. ¿Ha hablado usted con su hijo? No he podido hablar con él, pero he hablado con su madre y con su señora y su hermana ayer. Y bueno, estamos todos muy alegres, por supuesto, y se estima que ese recuento de votos ahora está dando más frutos, y los no oficiales, pero lo que hemos hecho nosotros con nuestro grupo nos va a llevar por encima de los 112, con lo cual obviamente sí se logra la mayoría más que calificada del 75%. Porque con esa mayoría más que calificada se permitiría, por ejemplo, designar o remover a las autoridades de otros poderes, como nada menos que los magistrados del Supremo, que se habían encargado de cambiar a toda prisa a Nicolás Maduro para tener los suyos, o a los rectores del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo. Por ejemplo, y también la convocatoria de un referéndum revocatorio, que es tal vez lo más importante en todo esto. Con la mayoría absoluta o simple, absoluta la define la Constitución, se podía ya declarar una ley de amnistía, con lo cual saldrían libres pues, los 80 presos políticos o políticos presos, como lo quieran ver, y desde luego Leopoldo está incluido en eso. Y también pues, renovarle los derechos políticos a todas aquellas personas que fueron inhabilitadas injustamente, entre los cuales pues está la señora María Corina Machado. Es mucho lo que se puede hacer solamente con la mayoría absoluta. Sin embargo, ya con las mayorías calificadas de los 3/5 o los 2/3, estamos listos para hacer muchísimas cosas más profundas. El reexamen del endeudamiento venezolano no se conoce porque nunca ha ido al legislativo. Es decir, nosotros hemos tenido una pseudodemocracia donde la autocracia del Ejecutivo no rinde cuentas al pueblo. Los oídos del pueblo es el legislativo, eso funciona así, ¿no? Desde que Montesquieu diseñó el sistema, la separación de poderes. No es otra cosa sino que los ejecutores le rindan cuenta a su pueblo a través de sus representantes. Y eso no está ocurriendo, son 17 años de chavismo, de política absolutamente poco democrática, autocrática. Quiero que veamos lo que decía esta misma madrugada el opositor Enrique Capriles, que ha pedido un gesto, y ese gesto debería ser, en su opinión y en el nuestro, desde luego, que se libere a los presos políticos, que hay quien dice que hasta que no se constituya la Asamblea oficialmente el 5 de enero no va a poder ser, pero es una petición que hizo ya esta misma madrugada Enrique Capriles. ¿Qué debería como un gesto frente a lo que ocurrió ayer? Bueno, tenga un gesto, libere a los presos políticos, cierre todas las causas políticas. Pues esa misma liberación la pedía el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy. Por ejemplo, Carmen Chacón, la que fue ministra de Defensa, se ha alegrado lógicamente del resultado, y el propio Albert Rivera felicitaba a la victoria histórica. Esta sí es histórica, no el debate de ayer en Venezuela. Vamos a verles. Queremos para Venezuela lo mismo que queremos para España: libertad, derechos humanos, democracia,
progreso, bienestar para la gente y que no haya presos políticos como Leopoldo López. Por lo tanto, queremos la libertad de Leopoldo López y de todos los presos políticos. Creo que es urgente acabar con la hambruna, con la escasez de alimentos, con los presos políticos. Y que el señor Maduro no solo reconozca el resultado, sino que no se le ocurra romper la separación de poderes y dejar vacío al Parlamento que ha ganado la democracia, que ha ganado la libertad en Venezuela. En España prácticamente se ha alegrado todo el mundo menos Podemos, que no han dicho ni pío. Bueno, sí, sacaron a pasear a Carolina Vescanza y en vez de alegrarse de lo sucedido, fíjense lo que ha dicho. Es una buena noticia para todos. Es una buena noticia que la gente en democracia pueda decidir cuándo quiere que un gobierno continúe y cuándo quiere que eso cambie. Es una buena noticia el hecho de que haya habido elecciones, Chencho. No sé si el resultado electoral les alegra. Ayer salió a relucir en el debate y ahora lo vamos a ver. Sí, a mí me ha encantado que el pueblo venezolano se pronuncie de forma tan arrolladora sobre un gobierno que estaba colaborando. No solo Maduro tiene la culpa de lo que está ocurriendo en Venezuela, el precio del petróleo también tiene que ver, pero las medidas del gobierno de Maduro eran un disparate y el pueblo venezolano ha reaccionado de forma masiva. Pero yo quería preguntarle a usted un par de cosas, muy brevemente. Primero, ¿por qué esa obsesión de Maduro con Rajoy? ¿Cómo es tan descerebrado que 2 días antes de las elecciones insulta a Rajoy? ¿Le da eso algún voto en Venezuela? Y la segunda pregunta, ¿esta nueva situación legislativa le permite al Parlamento hacer una fiscalización seria de cómo se gasta Maduro el dinero? ¿Cómo lo reparte en el extranjero o donde lo reparta? Sí, desde luego. La primera pregunta la contesto. Creo, obviamente no sé qué pasa por la mente del señor Maduro. ¿Cree que le da votos? Pero el presidente Rajoy fue el primer presidente actuando como presidente, o sea, activo, que reconoció la causa de Leopoldo López como preso político, que recibió a su esposa, a mi nuera, Lilian Tintori, la recibió 2 veces, y fue, quiero decir, iniciativa de él la primera vez. Me consta, no era que nosotros aspirábamos que Lilian se reuniera con el presidente de España, fue él que supo que estaba en Madrid y la mandó a llamar porque quería conocer el caso y ha puesto una presión enorme sobre el gobierno de Venezuela para la liberación de Leopoldo y los presos políticos, obviamente, y el respeto a los derechos humanos, la justicia, etc. Eso creo que le molestó mucho y debo decir que el presidente Rajoy lo hizo muy valientemente porque algunos de su propio gabinete le recomendaron no hacerlo. Y ciertamente pues le ha puesto en una dificultad a la representación, al embajador en Caracas. Y sobre su hijo, ¿sabe usted lo que ha dicho el propio Juan Carlos Monedero este mismo mes, hace unos días, cuando ha sido entrevistado y le preguntaban por Leopoldo López? Vamos a verlo. Yo creo que el señor López es un preso como cualquier otro preso, ¿no? Es un preso político. Es un político preso. No es lo mismo, es un político preso y un preso político. No, porque es un político que ha sido detenido por incumplir las leyes, ¿no? Por no asumir el resultado electoral y hacer un llamamiento a la calle que se salda en 43 muertos. Eres benévolo con Maduro tú, ¿eh? Fíjese que hasta el fiscal ha denunciado que era mentira, que todo era una trampa, que se han falseado las pruebas, y esto es lo que ha dicho el señor Monedero. Creo que está mal informado. Primero, no tiene nada que ver con un resultado electoral. Bueno, no sé si está mal informado o intencionalmente mal informado, porque el señor Monedero yo creo que es un señor poco honesto. Ha dado demostraciones de ello. Él recibió dinero del gobierno venezolano y no lo declaró en España, lo cual lo hace una persona deshonesta. Ahora, si es deshonesto materialmente, puede que también sea deshonesto intelectualmente. No lo sé. Allá él con su conciencia. Me quedaba en la segunda parte de la pregunta por contestar, que es ¿cuánta fiscalización podemos ejercer con una mayoría? Desde luego, una de las cosas que ha sucedido en estos años es que el gobierno ha dispuesto de los fondos del patrimonio nacional de todos los venezolanos malamente y se lo ha regalado, no queda otra forma de verlo, a países por conseguir simplemente un voto en ciertas representaciones. Así se armó el ALBA, el CELA,
los votos del CARICOM, etcétera, todas estas cosas, y nosotros no conocemos, como pueblo, porque no se llevan ni a la Contraloría, ni al Congreso de la República, a la Asamblea, estos contratos. ¿Y ahora controlando ahora la mayoría de la Asamblea, se podrá saber? Claro que sí, porque la Asamblea designa al Contralor de la República. Correcto. Y también le exige rendición de cuentas. Correcto. Yo creo que de ahora en adelante tendremos una fiscalización sobre todas estas cosas. Y ya lo decía antes, entre las prerrogativas que tiene también es la destitución de funcionarios que incumplen. Ayer salía precisamente a colación el asunto de Venezuela, muy de refilón, me sorprendió que no saliera más en profundidad y precisamente lo cita el propio Sánchez cuando le habla a Pablo Iglesias de las puertas giratorias y la acusa de corrupción y de puertas giratorias, le menta a su antecesor, secretario general de los socialistas, Felipe González, que ha sido presidente del Gobierno de España en 13 años. Y fíjense lo que le responde Sánchez a Iglesias sobre esta cuestión y por qué sale Venezuela. Vamos a ver. Adelante. Él habla del señor Felipe González. Felipe González ya no es miembro de ningún consejo de administración y hay que recordar una cosa, lo fue 15 años después de haber abandonado la presidencia del gobierno. Ahora Felipe González, ¿sabe, señor Iglesias, a qué se dedica? A defender a presos políticos en Venezuela. A defender a presos políticos en Venezuela y no le dijo nada Pablo Iglesias, pero quien sí que ha hablado y en esa entrevista ha defendido, y no precisamente a Felipe González, sino a Chávez, al gorila rojo, ha sido Monedero. ¿Cuánto tiempo estuviste con Chávez? 5 o 6 años. ¿Te inspiró? Muchísimo. Yo creo que Chávez era una persona muy especial que cambió a América Latina. Bueno, menudos elogios a Hugo Chávez, ¿no? Hay una cosa que ha dicho... En esto, no, hombre, le pido una valoración a Leopoldo López, que ha sufrido a Chávez y las consecuencias del chavismo, entre otras cosas, designando a dedo a Nicolás Maduro, que lo están sufriendo en Venezuela. Bueno, no, y creo que la última frase, que cambió América Latina, eso, obviamente que la cambió, pero la cambió no para bien, la cambió para mal. O sea, los cambios van de lado y lado. Yo podría decir, cambió Venezuela, claro, la transformó de un país potencialmente rico en un país paupérrimo, un país que no tiene hoy ni siquiera cómo pagar las deudas, porque estamos en una situación de impagos comerciales. Hace años que no se pagan. Pregúntenle ustedes a empresas españolas, pregúntenle cuánto se le debe a Iberia, por ejemplo. ¿Cuánto el gobierno, no los individuos? Porque el esquema era, yo te doy los bolívares para comprar el pasaje a llevarme a cualquier sitio. Iberia cobraba, por supuesto, en bolívares y iba al Banco Central a cambiar sus bolívares por dólares. Ah, no, usted no puede cambiar. Y entonces ahí hay una bolsa. Y lo tiene Telefónica, la tiene Iberia, la tiene Repsol. Dígame cuál. Bueno, pero no solamente las españolas. Y lo sabremos cuando haya control al gobierno, como en todos los países democráticos homologables, ¿no? Así es. En este momento es imposible de saber. Me gustaría otra opinión, perdóname, Esther, sobre esa despedida ayer de Pablo Iglesias, que tanto recuerda a su mentor, ¿no? Y a su, fíjate, admirado ideológicamente Hugo Chávez, quien decía, uy, este gesto que hace tanto Pablo Iglesias, ¿a quién me recuerda? ¿Qué le parece, señor López? Casualidad, ¿no? Bueno, pura casualidad. Yo creo que más de unas cosas me recuerdan en las actitudes del señor Iglesias a su mentor, porque tengo que decir, yo creo que Chávez fue un mentor de Iglesias, como lo fue de Monedero. ¿Usted vio el debate ayer? Vi una parte, vi algo. Y yo no quiero opinar sobre la política española. No quiero opinar, pero como tenemos este apéndice de la política venezolana introducido dentro de la política española, digo en palabras del propio Diosdado Cabello, del propio Nicolás Maduro, que se enorgullecen de toda esta gente de Podemos, pues era solamente si le sugería que podíamos tener ese tentáculo ya en España, aunque ahora se camufle de socialdemocracia. Bueno, yo siempre me he referido a los políticos demócratas de España, con los cuales tengo la mejor relación, la ha tenido mi hijo, y la única agrupación que yo no considero totalmente demócrata, y además que son los únicos que se han referido
al caso de Leopoldo López, como que con injerencia, son los señores de Podemos, particularmente el señor Iglesias. Yo me he reunido y le he agradecido enormemente al Partido Popular, desde su presidente, pues el presidente Rajoy, hasta los representantes, siempre hemos recibido un respaldo total y absoluto. Hemos recibido, el señor Sánchez recibió a Lilian, se reunió con ella, expresó su apoyo. No siempre hemos tenido el apoyo del partido como tal, pero sí lo hemos tenido de algunos de sus voceros principales, como es Sánchez, y por supuesto el caso del expresidente Felipe González, que debo decir, ahí en cierta forma se podría interpretar que ahora se dedica a la defensa de los presos políticos en Venezuela como que si estuviese cobrando por ello. No, señor. No ha cobrado un duro. No ha cobrado un duro ni va a cobrar un duro por ello. Pues, lo está haciendo por su ideología. Leopoldo, gracias, de verdad, enhorabuena. Esperemos poder celebrar que liberen a su hijo pronto, ¿no? Lo esperamos. Espero que así sea y que no tengamos que esperar hasta la instalación de la nueva asamblea. Pues enhorabuena, felicidades de nuevo, gracias por estar con nosotros.